Buen día a la gente que está acá, los presentes, los fieles, por hacerme la gamba y por venir a escuchar también. Gracias y buen día. Bueno, esta es la quinta clase y vamos a estar hablando del servicio. Hablamos ya 2 clases del amor, 2 clases del perdón y la clase de hoy es acerca del servicio y la que viene también. Y vamos a usar el siguiente versículo. Es cortito. Dice: entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Ese es el versículo que vamos a usar hoy. ¿Tenés el videíto? Nahu, ¿me apagás la luz de allá, please? Давай пошли. Ой, осторожнее. Bin ein. Nochmal, Schätzchen. Here we go. I know, it's cold. Nice shot, buddy. P&G, Ahí está. proud sponsor of moms. Ahí está, perfecto. Pensé que el power no aparecía. Bueno, este punto se llama lo difícil de estar atrás. Yo cuando pongo este video, cuando lo puse, lo vi y dije, qué loco, ¿no? Porque hay una parte que muchas veces no se ve. Hay una cara de la moneda que a veces no se ve tan fácilmente, ¿no? Yo cuando pienso en un atleta, me lo imagino entrenando, me lo imagino estando todo el día en la cancha o en el lugar donde ellos entrenan. Y también me lo imagino privándose de muchas cosas, ¿no? Privándose de salidas, de eventos, privándose de comidas, ¿sí? Los atletas son muy rígidos a la hora de controlarse con lo que comen, con lo que hacen, a dónde salen, a dónde van. Me imagino a los jugadores de la selección antes de entrar al partido de los mundiales, cuando están ahí en el túnel, y digo, wow, ¿qué deben estar haciendo? Me lo imagino todos con tics nerviosos o rezando, orando, hablando con alguien para que les dé fuerzas. Pero muchas veces me olvido de lo que está atrás, ¿no? De todo el equipo que los ayuda, de toda una familia que está desde que son chiquitos acompañándolos. Me olvido a veces de eso. Y cuando me pongo a pensar en eso, me acuerdo del ejemplo que más se me viene a la cabeza es la historia de Messi, ¿no? Y uno dice, bueno, Messi se fue a Europa desde muy chiquito, o sea, se fue de su hogar desde muy chiquito y cambió todo con inyecciones muy dolorosas de por medio. Bueno, qué difícil que la tuvo Messi a veces al principio, ¿no? Uno lo ve grande hoy en día. Pero después pienso, no, Messi no la tuvo difícil. Los que la tuvieron difícil fueron su familia, ¿no? Fue una familia que no se tuvo que mudar de ciudad, se tuvo que mudar de continente.
Se tuvo que ir para otro lado, dejando a mitad de la familia atrás, porque al principio me parece que fue el padre. Y cuando fue, bueno, ahí le pudieron pagar el tratamiento, pero eso no era todo, porque necesitaban que el club los mantenga, entonces estaban llamando a agentes todo el tiempo, estaban llamando a clubes todo el tiempo, se tenían que sacar la lotería, básicamente. Y uno dice, Messi no hubiese sido Messi sin toda su familia detrás, ¿no? Pero a veces uno no lo ve eso, uno ve a Messi, pero no ve todo el sacrificio que hace la familia. El padre es el representante, es el que le maneja los contratos, es el que le permite básicamente jugar al fútbol. Uno a veces no lo ve a todo eso. ¿Y en qué consiste ser último? Este versículo dice, entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos, el servidor de todos. ¿Y qué pasa con ser el último? Que a veces no te ven, ¿sí? Que casi siempre no te ven. El que está al fondo no se lo ve. Y eso es difícil para nosotros. Hay un libro que se llama Estructura de la Personalidad, que dice que si nosotros, dice que no hay tortura comparable a la de que las personas convengan en ignorar a alguien y hacer como que no exista por un tiempo prolongado. Dice, no hay tortura que se le compare a eso. Y termina diciendo, eso genera en nosotros una cólera inimaginable, ¿sí? Que no nos vean. Es muy importante la mirada de los otros a nuestras vidas. Es básicamente, nosotros al ser seres sociales, vivimos en base a eso muchas veces. Este hombre se llama Zygmunt Bauman, es un sociólogo que escribió un libro que se llama Vida de Consumo. Y dice varias cosas. Él dice que nosotros vivimos en una sociedad que la denomina cultura horista o cultura acelerada. Básicamente dice que funciona de la siguiente manera. Las personas consumimos, y no solo consumimos vehículos o electrodomésticos, sino que dice que nosotros consumimos todo lo que está delante nuestro. Para poder consumir, antes de poder consumir, dice que una persona se tiene que presentar como un producto vendible y ser deseable a otros. Eso es lo que tiene que hacer para entrar en el terreno de consumo. Para que yo pueda consumir algo, primero me tienen que consumir a mí. Es decir, yo puedo desear y adquirir algo en la medida que yo sea deseable para otros. Y por el contrario, dice que esta cuota de intimidad sana, que uno a veces quiere resguardar y cuidar, es considerada negativa, ¿sí? Dice que no solo uno queda fuera del circuito, sino que muchas veces se lo ve como sospechoso de algún crimen, dice. Y uno dice, ¿por qué? Bueno, porque en una sociedad que está constantemente tratando de mostrarse, no hacerlo es al menos raro. ¿Sí? Eso es lo que dice Bauman. Entonces, básicamente, es muy difícil estar al final. Nosotros todo el tiempo en esta sociedad estamos tirados a mostrarnos a la gente. Y uno de ahí entiende, por ejemplo, redes sociales como Instagram o Facebook, ¿no? Que dice, bueno, acá con mi gato, acá comiendo, acá yendo al urólogo, no sé, por decir cosas. Hace muchos años yo estaba en Facebook y estaba scrolleando, estaba bajando, y encontré una publicación que decía lo siguiente. Decía, la muy boba se murió ahogada. Y era la foto de una lombriz. Era la foto de una lombriz. Y yo digo, wow, ¿cómo una persona puede sacarla de la pileta, ponerla, acomodarla y sacarle una foto y pensar en que eso sería, digamos, mainstream, no sé, como ser interesante para la vida de la gente? Las personas no saben qué mostrar ya, pero necesitan mostrar algo. Vivimos así. Y uno ve este video de las madres, y dice, nadie en el público sabía quiénes eran estas madres, excepto los hijos, ¿sí? A los que todos veían a los hijos, pero nadie veía a las madres detrás.
Sin embargo, probablemente las madres eran una de las motivaciones más grandes que tenían para ganar, ¿no? Entonces uno termina diciendo, bueno, hay gente que brilla detrás de las personas que hacen cosas brillantes, ¿no? Detrás de alguien que tiene un desempeño tremendo, hay gente que brilla en sus vidas y que es motivación de esas personas, ¿no? Y por el otro lado, uno dice, bueno, lo mismo, ¿no? Qué difícil es estar al fondo y no verlas. O qué difícil que no me vean. Sin embargo, cuando uno ve este video, ve que las madres se alegran tanto por los hijos como si ellas mismas estuviesen levantando el trofeo. Entonces yo pienso en dos cosas. Digo, por un lado, eh, servir muchas veces nos da la posibilidad de dos cosas, ¿no? Servir con un corazón correcto. Nos da la posibilidad de brillar y ser especial en la vida de esas personas a las cuales ayudamos, porque si nosotros nos preocupamos porque ellas avancen, siempre vamos a ser especiales en sus vidas, brillamos para ellos, y al mismo tiempo también disfrutar de ser parte del proceso, ¿no? Porque después de todo, cuando nosotros servimos y ayudamos a alguien a avanzar, también somos parte de sus logros, ¿sí? Nosotros impulsamos a las personas. Entonces me parece que son dos puntos importantes para ver en vez de ver que no nos miran, ¿no? Hay bastante para ganar, pero nos tenemos que correr. Y eso es difícil. Eso es muy difícil. El segundo punto se llama así. Raritos. Yo me acuerdo, yo fui al mismo colegio desde que tengo 5 años. Fui toda mi vida a ese colegio desde que tuve 5 años hasta que me egresé. Y yo veía a los adolescentes de la secundaria antes de pasar y yo decía, estos tipos la tienen re clara. Esta gente sí sabe cómo vivir, decía. Porque se la pasaban haciendo chistes, no les molestaba nada. Después uno se da cuenta que tampoco tenían mucha idea de nada los adolescentes. Todos nosotros nos faltaba un poquito también. Pero bueno, yo admiraba la forma en cómo ellos se desempeñaban, ¿no? Y cuando me tocó a mí, dije, yo la voy a romper, yo acá voy a ser un crack. Me acuerdo que hicimos un día de integración y en primero de secundaria todos eran nuevos. Entonces yo me acuerdo que me acerqué, yo tenía mis amigos porque yo venía desde antes, y empecé a saludar no solo a mis amigos, sino a todos, como para ya asentar el terreno. Y bueno, eventualmente me di cuenta que no tenía madera de adolescente canchero, y más que el facha era el que le iba bien en las materias, ¿no? Que es como que a veces no cuadra mucho. Entonces, bueno, mis amigos, básicamente, era un grupo de personas que tenían sus cosas, ¿no? Como cualquiera. Yo también, obviamente, porque eran mis amigos y yo tenía los mismos códigos. Pero bueno, a ellos les gustaba jugar videojuegos y mirar anime y eso no estaba como muy aceptado, ¿no? Entonces ellos nos llamaban las otras personas nos llamaban de una manera particular, nos decían los raritos. Y era un colegio con una estructura social muy definida, era muy jerárquico. Entonces, era muy yankee. Había gente arriba, gente en el medio y gente abajo. Tenías la gente que era bien farándula, la que era muy importante, después tenías los populares. Después está Panchito, el perro mascota, había un perro que socialmente era más importante que nosotros. Y después veníamos nosotros. Me acuerdo una vuelta que pasaba el perro y decía, ay, sí, él es más importante que los raritos. Y nosotros estamos ahí. Entonces era complicado, ¿no? Pero nosotros teníamos una particularidad. Nosotros aceptábamos a la gente como venía. Inclusive a mí a veces también me da ganas de rechazarlo, ¿no? Porque decía, bueno, como que todo me pasa a mí. Pero nuestro grupo tenía esos códigos. Nosotros no pedíamos requisitos a la gente para que se acerque. La gente podía venir. Y eso era contra la corriente en ese colegio, porque había mucho lugar, mucho puesto. Era contra la corriente hacer eso. Y la realidad es que
buscar servir a alguien es muchas veces contraintuitivo, es muchas veces anormal, es raro. Últimamente no hay muchas amistades, hay más alianzas. Uno dice, bueno, amigos, ¿no? Pero hay muchas amistades que no funcionan como amistades, funcionan como alianzas. No funcionan en base al compromiso, funcionan en base a una simpatía o a una química. Y muchas veces hay un pacto implícito detrás de las alianzas, y es que yo voy a estar con vos en la medida que me convenga. ¿Sí? Después yo me voy a abrir. No hay compromiso, no hay lealtad. Estamos en una sociedad, como ayer decía una persona que vino a predicar, líquida, en donde todo se deshace, nada es estable. Y en todo eso, las personas que sirven son raritas. A nosotros también nos decían otras cosas, pero no era el caso. Somos raritos, vamos contra la corriente, e ir contra la corriente muchas veces es ser raro, ser extraño. Pero eso a Dios le termina agradando, ¿no? Ese es el segundo punto. Y el último se llama arremangándonos. Si uno busca en Google, servicio significa trabajo que uno hace para alguien más. Específicamente es un trabajo que alguien hace para otra persona. Eso significa servicio. Y trabajo es un conjunto de actividades con una meta. Podríamos decir que el servicio es un trabajo que uno hace teniendo como meta a otras personas. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Yo también podría decir que a veces las personas son trabajo, y no de una buena manera. Julie ha sido líder mucho tiempo, Ernie es nuestro líder, y a veces supongo que es difícil trabajar con gente, ¿no? Es difícil. A nosotros también con ellos, ¿no? Porque no es unilateral. Pero es difícil trabajar con gente. La gente a veces es trabajo. A veces nosotros venimos con un día complicado, venimos sin querer hablar con la gente, venimos evitándonos, venimos con mal humor. A mí, por ejemplo, si yo tengo sueño o hambre, no solo no me hables, sino mirame de lejos como camarógrafo de animales salvajes, ¿viste? Como los que están haciendo un documental que están así de lejos. Así soy a la mañana yo. Soy complicado. Y soy complicado en lo privado. ¿Se imaginan la gente que es complicada en lo público? Porque hay gente que es complicada en lo público. ¿Cómo serán en lo privado, no? Y uno dice, bueno, acá en la iglesia hay que aceptarlos. Y es así, ¿no? Porque es fácil aceptar al carismático, al que es inteligente, al que es interesante. Todos no quieren ver cerca de esas personas. Todos no quieren ver en los primeros asientos, todos nos quieren ver brillando, todos nos quieren ver hablando bien, pero es más difícil ir con la persona que es complicada. Es mucho más difícil hablar con la persona que llega y nos saluda. Con la persona que tenés que estar preguntándole, vos no sabés qué tengo que hacer, ¿no? Tengo que seguir preguntándole, tengo que dejar que la persona siga. La persona que no tiene ningún gesto facial, yo he hablado con personas que le vas a hablar y tratás de buscar algo en su cara que te dé alguna señal. Y no, es como si tuviesen la cara muda. Y es difícil, porque uno a veces tiene que venir e insistir, y a veces también uno se siente rechazado en el proceso. Y es así, es complicado. Ahora, uno lee en la Biblia que Jesús le dijo a Pedro que Pedro sea pescador de hombres, ¿no? Que los vaya a buscar, que se fije cómo está, que los sirvan, ¿no? Y eso es difícil pescar personas que a veces no quieren ser pescadas, ¿no? Es difícil trabajar con gente, porque la gente a veces representa un trabajo en mi vida. Pero eso es una gran oportunidad para nosotros, creo yo, porque ese tipo de personas probablemente sea rechazada en todos lados, y acá encuentro un lugar en donde las cosas sean distintas, ¿no? Con lo difícil de eso, nosotros tenemos la oportunidad no solo de mostrarle a los demás de afuera, sino mostrarle a la persona que acá hay algo distinto.
Pero para trabajar con esas personas hay que arremangarse. ¿Sí? No es fácil, no es cómodo. Servir no es cómodo. Servir conlleva mucha infelicidad muchas veces. ¿Sí? Es poner la otra mejilla, es estar con la otra persona. Es difícil. Pero bueno, es lo que a Dios le agrada. Así que bueno, fue cortito. Pensé que iba a ser un poco más largo. Pero esos fueron los 3 puntos que quería compartirles. Abro la sección para preguntas, aportes, las críticas después, como siempre. Sí, te paso el micrófono. No, no hace falta tanto. Esa situación que vos vivías en el colegio, ¿lo compartías con tu familia? ¿O era tuyo y tus amigos? Bueno, en general los adolescentes, sobre todo en esa situación, no les gusta hablar mucho del tema. O por lo menos a mí no me gustaba compartir mucho cómo me sentía en la secundaria. Eso yo lo empecé a compartir en la universidad cuando las cosas ya cambiaron. Cuando me di cuenta que no era lo que era en la secundaria, ¿no? Cuando yo me di cuenta que pasaba algo en la secundaria. Cuando uno es adolescente, el trato que tienen hacia uno lo condiciona mucho en la forma de verse. Y cuando yo pasé a la universidad, yo me di cuenta que había muchas cosas que no eran como yo pensaba, ¿no? Entonces ahí las empecé a hablar. Pero en la secundaria no tanto. En la secundaria era era menos lo que hablaba acerca del tema. Mira, yo en un momento lo pensé. Es más, buscamos colegio. Pero no me arrepiento de no haberlo cambiado. Creo que eh, después yo me di cuenta que me había dado cosas que me sirvieron, ¿no? Me sirvió experimentar un poco estar abajo, cuando en otras cosas vi que era muy bueno, ¿no? Me sirvió tener esa experiencia de haber estado abajo. No sé si me explico. Está abierto, ¿eh? Bueno, supongo que fue express. Bueno, ¿les parece si oramos antes de cerrar? Señor, gracias Padre por este día. Gracias Señor por estar con nosotros, Señor, por enseñarnos, por mostrarnos cuáles son tus deseos, cómo es tu palabra, cómo vivirla. Señor, enseñarnos a ser humildes, a poder tomar aquello que vos nos mostrás, a no ser reacios a tu palabra. Señor, y ayúdanos a través de conocerte un poco más, a cambiar un poco más nuestras vidas hacia algo que te agrade, Padre. Te pedimos disculpas, Señor, por aquellas cosas que sabemos que hacemos mal. Y te damos gracias porque a pesar de cualquier cosa, siempre estás con nosotros. Te damos gracias, Señor, en tu nombre. Amén.